Hola, hola a todos, ¿cómo están? Déjenme, ahorita invitamos a mi gala. Entre. Y mientras, pues solo saludarlos, comentarles que estoy muy contenta de poder estar aquí. Hola, Hola, Viri, ¿cómo ¿cómo? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Te vemos nada más en negro. Ah, a ver, espérame. Me voy a salir y voy a volver a entrar porque algo está funcionando mal con mis dispositivos. Ujú, ok. Bueno, mientras que vuelve mi gala, les cuento que justo decidimos hacer un live porque pasaron dos cosas. Una es que mi gala está súper metido ahora en una cuestión de politización comunitaria que ya nos va a contar. Particularmente tiene que ver con zonas urbanas y con mejorar la calidad del espacio público en estas zonas y, por supuesto, el acceso a la vivienda para todos. Y la segunda es que yo publiqué un artículo largo en El País que se llama de un lado del otro. Y de un lado del otro es básicamente un artículo que trata de identificar cuáles son los lugares más desiguales de México. Para eso diseñamos un algoritmo que básicamente iba sobre los datos del censo y veía a nivel AGEF. AGEF es un como pedazo, es como del tamaño de una colonia, de un vecindario. Entonces medía las AGEFs qué nivel socioeconómico tenían y luego trataba de encontrar cuáles eran las que tenían las desigualdades más grandes y eran colindantes, ¿no? Entonces, un vecindario muy rico al lado de un vecindario muy pobre. Y entonces identificamos, si bien recuerdo, 30 y tantos a nivel nacional en todo México. Y gracias a eso, bueno, los fuimos a visitar. Hicimos un ranking de estos lugares, los lugares más desiguales de todo México, y los fuimos a visitar. Y el resultado quedó publicado como una pieza larga en El País, lo pueden ver, se llama De un lado del otro. También si van a mi feed, lo pueden encontrar ahí. Es una fotografía muy padre en donde ustedes pueden ver justo a la mitad de un lado un vecindario muy rico que tiene unos condominios blancos llenos de jardines y muy bonitos. Y del otro lado, pues una colonia que se ve mucho más como una favela y que se ve pues muy pobre. Y esa ubicación, por ejemplo, está en el sur de la Ciudad de México en una delegación que se llama Tlalpan. Entonces, visitamos 5 de los 30 que encontramos que eran los más desiguales, visitamos 5. Y pues visitamos uno en Playa del Carmen, visitamos uno en en Baja California, dos estaban en el Estado de México y uno, no, sí, dos estaban en el Estado de México y uno estaba en la Ciudad de México. Entonces, fue una experiencia muy padre porque yo creo que yo descubrí al menos dos cosas que les quiero contar. Esto no está necesariamente en el artículo, pero creo que son como las enseñanzas que yo me llevé. Una es que, aunque México es uno de los países más desiguales del mundo, en realidad la desigualdad es muy escurridiza. Y le llamo escurridiza porque casi nunca la vemos. México, dependiendo de las medidas que se utilicen, México pues llega a ser hasta el tercer país más desigual del mundo. Por ejemplo, si nosotros tomamos la medida de ingreso y vemos qué cantidad del ingreso se concentra en el 1% más rico de México, esa cantidad me parece que es cerca del 47% y convierte a México en el tercer país de esa métrica, con esa métrica en el tercer país más desigual del mundo, solamente superado por Mozambique y la República Centroafricana. Entonces, la desigualdad que vivimos en México es verdaderamente asombrosa. No es normal la desigualdad que nosotros vemos. Pero el problema de esta desigualdad es que rara vez la vivimos, porque la gente de clase media tiende a vivir al lado de gente de clase media, la gente de clase alta tiende a vivir al lado de gente de clase alta y también la gente de clase baja. Y incluso cuando tú tienes un vecindario que a lo mejor no es perfectamente igual que el tuyo, va a ser un vecindario más o menos similar. Es decir, pon tú, a lo mejor un vecindario de clase media va a estar al lado de uno de clase media baja o al lado de uno de clase media alta, pero no va a estar al lado del más pobre, ni va a estar al lado del más rico. Incluso la desigualdad en México está segmentada
por estados. Por ejemplo, el nivel de pobreza que tú encuentras en el sur del país, digamos, un lugar como Oaxaca, como Veracruz, no se encuentra en la Ciudad de México. Ese nivel de pobreza simplemente no existe en la Ciudad de México. A lo mejor encontrarás uno o dos casos, pero no encuentras los conglomerados de pobreza que tú encuentras en un lugar como en Veracruz o en la Sierra, en Guerrero, o por supuesto en algunas comunidades indígenas de Oaxaca y de Chiapas. Y lo mismo sucede con la riqueza. La riqueza que tú encuentras en Ciudad de México no la encuentras en casi ningún estado. De hecho, los únicos dos lugares en donde tú verdaderamente encuentras gente rica, lo que se puede llamar rico, rico en México, es la Ciudad de México y Monterrey. Un vecindario exclusivo en Monterrey, bueno, no es un vecindario, es un municipio que tiene muchos vecindarios exclusivos que se llama San Pedro Garza García. Entonces, eso quiere, pero esos ricos que tú encuentras en Ciudad de México, por ejemplo, en Tecamachalco, en Santa Fe, en estos vecindarios de gente muy rica o en, no sé, en el Pedregal, esos ricos no tienen par ni siquiera entre los ricos de otros estados. Digamos, la persona más rica en Durango no se va a parecer a ellos. La persona más rica en Oaxaca no se va a parecer a ellos. Típicamente va a tener menos. Eh, Guadalajara, por ahí alguien me pregunta, sí, Jalisco sí tiene, digamos, las grandes ciudades es en donde más se concentran las personas que tienen más riqueza, pero de todas formas no se compara con Monterrey y con Ciudad de México. De hecho, si nosotros viéramos a los billonarios mexicanos, los billonarios entendidos como aquellas personas que tienen más de $1,000 millones, que no son personas, típicamente son familias, donde viven, pues te das cuenta que la gran mayoría vive en la Ciudad de México, ni siquiera en Monterrey. Y un grupo pequeño de ellos viven en Monterrey, ¿no? Pero realmente nuestra desigualdad en ese sentido, pues es una desigualdad que casi no vivimos. Esto hace que los ricos en México no sepan cómo viven los pobres y los pobres tampoco saben cómo viven los ricos. Y les pongo un ejemplo. Si tú le preguntas, hay un profesor que se llama Raimundo Campos que tiene una encuesta súper interesante en donde él le preguntó a la gente como parte de su investigación qué ingreso debía tener la gente para ser rico. Te pregunta, ¿tú cuánto crees que ganan los ricos? ¿No? Y la gente contestaba. Y de lo que se da cuenta Raimundo es de que en México, en promedio, la gente cree que es rico cuando cree que alguien ya empieza a ser rico, ya empieza a ser clase alta, cuando ganan 35,000 pesos, si me acuerdo correcto, arriba de 35,000, como 35,000. Cuando en realidad nosotros sabemos que los ricos no ganan eso, ganan 40 veces eso, o ganan 50 veces eso, o ganan 1,000 veces eso. Y eso es prueba. Estoy aquí, Hobbit, platicándoles de un poquito de lo que encontré en mi artículo. Y eso es prueba de que pues la gente normal ni se imagina pues qué tan ricos son los ricos. Y lo mismo sucede al revés. Por ejemplo, los ricos ricos en México no saben cómo vive el resto de la gente, porque hasta les da miedo. De hecho, muchos de los vecindarios que yo visité para poder hacer este artículo, que es un artículo que, como les comentaba, está publicado en El País, no solamente eran cerradas, eran cerrada de cerrada de cerrada. Entonces había primero un policía, luego adentro otro policía, y luego hasta adentro otro policía, y ya adentro vivían. Entonces era la cerrada de la cerrada de la cerrada, ¿no? Y tenías que obviamente pues ir conociendo a alguien que te dejara entrar, ¿no? Porque no había manera. Entonces esa gente pues no sabe, tanto así, esa gente no sabe cómo viven otros, tanto así que pues algunas de las escuelas más fifís de México organizan unas cosas que les llaman misiones, en donde la gente básicamente, sí, tú sí has escuchado de eso, en donde la gente básicamente va a lugares pobres, supuestamente a ayudar, o bueno, dicen que ayudar, pero en realidad más que nada van a ayudarse a sí mismos a entender el mundo Y a y a sentirse conocer cómo mejor viven acerca de los su demás. posición, ¿no? No sé si a sentirse mejor, yo pienso que a lo mejor hasta se sienten peor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Apenas fui a Monterrey. Técnicamente no fui a Monterrey, sino a San Pedro Garza García, ¿no? ¿Y Bueno, qué es eso es lo más esta? rico de todo Monterrey.
Ajá, que es esta colonia a la que le llaman la colonia. Pero incluso la distribución de la desigualdad es como fractálica, ¿no? Porque incluso si miras al 1% te das cuenta de que tienen la misma distribución en la que el 0,01% tiene como la mitad de los recursos y la mayoría del 0% tiene como menos. Entonces, sí hay una parte que es como suburbio gringo, está muy linda y tal, y luego están las áreas naturales protegidas, que no están protegidas, que son más bien como, donde están, como tú dices, el fraccionamiento del fraccionamiento del fraccionamiento. No hay transporte público, todo el mundo tiene sus carros. Y yo les estaba preguntando, pero bueno, ¿y las señoras de la limpieza que trabajan aquí qué hacen? Uy, joven, tienen que caminar muchísimo. Y además de su vida, porque es en uno de estos cerros, ¿no? Donde además hay Ujú. osos. Además hay osos. Sí. Entonces, ya viendo como la distribución, bueno, en esta colonia conocí justamente un señor que se dedicaba a hacer misiones, pero era una cosa extraña. Le quería enseñar a los jóvenes egresados del TEC, a los jóvenes egresados de estas universidades privadas, cómo vive la gente común. Así que él se los llevaba a darse un baño de pueblo al metro de París. Y les enseñaba el metro de París y cómo se movían, y luego en Londres y demás. Entonces, hay un artículo tuyo un capítulo en tu libro de No es normal, el de la edad a la que nadie llega nunca, de cómo solamente el 4% de la población vive de sus rentas y el resto de la gente pues es clase trabajadora. Entonces por eso no sé si me hace tanto sentido hablar acerca de clase media, clase baja, clase alta, a partir de cuánto están ganando en una divisa que está en constante devaluación, cuando en realidad la distinción interesante es quién es clase trabajadora y quién es clase capitalista. Quién vive del fruto de su trabajo y quién vive del fruto del trabajo de alguien más. No, yo no creo que esa sea la distinción más importante. Te voy a decir por qué. Pero bueno, aquí podemos platicar. Ok. Mira, hay de capitalistas a capitalistas. De hecho, si tú ves el top 10% de la población en México, o sea, el top 10% más rico, Ujú. y tú tomas, muchas de esas personas tienen ganancias de capital y muchas de esas personas son empresarios, algunos chicos y otros son Carlos Slim. La Sí. diferencia en ese decir, o sea, si tú mandaras, digamos, al top 10 de las personas más ricas de México, y a todos esos los mandaras a vivir a una isla, y luego midieras ahí la desigualdad, esa isla sería el país más desigual del mundo, porque la desigualdad es exponencial. Ujú. Entonces, digamos que sí estoy de acuerdo en que hay una distinción muy, muy importante entre quien trabaja y quien vive de tener una empresa. Sí. Pero también en México hay muchos empresarios muy precarios. De hecho, Ah, claro. otra de las cosas que nosotros identificamos en mi libro, me parece que cerca del 45% de los empresarios en México, gente que tiene un negocio, a lo mejor es una papelería, una tortería o lo que sea, pero pues bueno, vive o sea, es un capitalista, pues es pobre Sí. y muy Eh, pobre, o sea, no la sí. libran la quincena. Entonces, si tú vas y le dices, mira, yo soy aquí el hobbit de Miguel y te vengo a decir que tú eres el problema capitalista, burdo apestoso, No, 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 hombre, no, para nada. te No, para nada. matan. Ahí en Monterrey conocimos una asociación que, por cierto, les mando un saludo, se llaman Empresarios por la 4T. No se preocupen. Principalmente son empresarios que están accediendo a estos créditos a la palabra que otorga el gobierno de la Cuarta Transformación y son todos empresarios micro, a veces nano empresarios. Todos ellos facturan menos de 1 millón de pesos al año. Según el estudio que esta organización hizo, estas nanoempresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, ofrecen el 80% de los empleos en México. El 80%. Y cuando uno se va a la organización de cómo están trabajando estas empresas, hay muy pocos capitalistas. La mayoría son empresas familiares, organizaciones horizontales y democráticas donde se toman las decisiones entre las 5 personas que son dueñas del negocio. Y no hay como muchísimo superávit para darle órdenes y delegar tareas. Todas las manos ahí están siendo ocupadas. Entonces, uno podría argumentar que ellos también participan como clase trabajadora, a pesar de tener su propia empresa y poseer los medios de producción. Uh -huh.
Bueno, pues, o sea, supongo que ya sería una diferencia semántica, pero también habría que ser muy críticos con la empresa familiar, porque lo que llamamos empresa familiar en muchas ocasiones es un hombre que es empresario y una mujer que trabaja sin paga, que es su esposa, Sí. y sus hijos que también trabajan sin paga. Bueno, no necesariamente sin paga, sino que pues trabajan nada más para poder, pues que haya los gastos del hogar, ¿no? Por ejemplo, ese es un gran dilema de las economías latinoamericanas, ¿no? Es qué tanto queremos empresas familiares que sabemos que, por ejemplo, en muchas ocasiones crean empleos muy precarios, como el que te comento de la esposa que le ayuda al esposo, pero pues que no tiene un sueldo, no tiene una pensión, el día en que se divorcian se queda sin nada, ¿no? ¿Qué tanto queremos ese tipo de organizaciones versus organizaciones que a lo mejor son más capitalistas, pero que proveen de empleos menos precarios, más estructurados, ¿no? O sea, es que yo, digamos que yo no creo que el problema es que haya trabajadores. Yo creo que el problema, Mm, yo creo que el problema es que hay trabajadores precarios, que no ganan lo sí. suficiente para vivir bien. Incluso imagino un mundo, digamos, imaginemos dos mundos, dos versiones del mundo. Uno donde solo haya empresas familiares horizontales y otro donde solo haya trabajadores dignos. No estoy segura que sería mejor. O sea, creo que, digamos que hay muchas formas de capitalismo. Sí. Pues, Oye, pero cuéntame, antes de continuar ok. con este paréntesis muy largo sobre el capitalismo, Sí. cuéntame de lo que están haciendo o de lo que has visto de repolitización ciudadana, porque por eso estamos aquí. Ya. Creo que tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad, ¿no? A mí me da la impresión de que siempre que hablamos acerca del problema de la desigualdad, digo también para corregir a Salinas Pliego, ¿no? Que dice que hablamos de la desigualdad por envidia o hablamos de la desigualdad por resentimiento. Yo no creo que sea envidia, no creo que sea resentimiento. No es que yo quiera tener sus yates. A mí el problema que me causa son como cuestiones un poco más puntuales, ¿no? Por ejemplo, la transformación del poder económico en poder político, que puedan comprar la voluntad de los que se supone que son nuestros representantes, que puedan monopolizar ciertos sectores del mercado y puedan utilizar el poder económico para sacar a sus competidores y dotar a los que solían ser pequeños empresarios de empleos miserables en sus propios monopolios, ¿no? Creo que esos son como los problemas a los que podemos atender. Entonces, el problema de la desigualdad, ahí sí no sé qué podemos hacer al respecto. Hay muchos profesionales que sí tienen como propuestas, pero alrededor de el problema de la transformación de poder económico en poder Uh político, -huh. creo que la solución es la repolitización de la ciudadanía. Ahora mismo está pasando algo bien interesante en la Ciudad de México, porque recordarás que cuando se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México, se hizo una nueva constitución. Y Uh en -huh. esta nueva constitución se planteaba la creación de instrumentos de planeación como el plan de ordenamiento, el Plan General de Ordenamiento Territorial, Uh que -huh. es básicamente una manera de decir cómo vamos a organizar la ciudad durante los próximos 20 años. Así es. Este me parece a mí que es el plan, el tema más importante en la Ciudad de México, incluso más importante que las siguientes elecciones, porque este plan de Claro. ordenamiento territorial va a trascender gobiernos. Le va a decir a la ciudad que dónde sí se puede construir, dónde no, cuál es la zona de conservación. Entonces, este tema lo estaban manejando muy en privado, muy en secreto, hasta que estalló el tema de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, ¿no? El problema fue que, a pesar de que la Constitución plantea que este plan de ordenamiento territorial se tiene que dar por una metodología democrática, deliberativa, se tienen que hacer asambleas, hay que llamar a todos los vecinos y entre toda la ciudad, de manera deliberativa, construir cuál es la ciudad que queremos para los próximos 20 años. Esto no pasó. Lo que pasó es que hicieron pues asambleas muy pequeñas, algunos incluso hablan acerca de asambleas dentro de secundarias, Mm. donde le decían a los niños como, oye, ¿tú estás a favor de este plan? Y los niños es como, sí, a favor, ya déjame ir a mi receso, ¿no? Nadie se enteró. Nos enteramos hasta que, bueno, el pueblo de San Gregorio Atlapulco se enteró hasta que empezaron a meter tubos de agua en eh, vamos, que estaban excavando las válvulas de agua para llevarse el agua de su pueblo a otra parte, no sabemos a dónde. Eh,
Se resistieron y el gobierno de la Ciudad de México les mandó 400 granaderos, que ya no existen, pero les mandó 400 granaderos. Entonces los pueblos originarios, colectivos, académicos, se organizaron alrededor de este tema para exigir que se haga una consulta popular, una verdadera consulta para ver cuál va a ser el plan de ordenamiento territorial del futuro, y tuvieron una gran victoria. Lograron echar para atrás el plan de ordenamiento territorial, donde, entre otras cosas, se eliminaban 30.000 hectáreas de suelo de conservación. 30.000 hectáreas de suelo de conservación bajo el pretexto de que ya había habitaciones irregulares en esas zonas. Bueno, lo echaron para atrás, pero en diálogo con el gobierno de la Ciudad de México se les informó que, primero, que sí se había hecho una asamblea, pero que luego la gente no estaba a favor de los resultados de la asamblea. Uno podría argumentar que si el objetivo de la asamblea es recoger la voluntad popular y luego el pueblo está en contra de lo que dice la asamblea, entonces la metodología de la asamblea está mal. Eh, lo segundo que les dijeron es que sí, la Constitución plantea que esta ciudad debe ser planeada de manera deliberativa, pero no existen los mecanismos para hacer esta ciudad deliberativa real. Entonces, pues creo que ahora nos toca a la ciudadanía hacer realidad estos mecanismos para crear la ciudad deliberativa que nos promete la Constitución. Y para hacerlo realidad, bueno, yo admiro la lucha de los que están involucrados en la consulta popular y en el plan de Ujú. ordenamiento territorial. Creo que están haciendo algo muy, muy noble, muy, muy profesional. Pero por parte de mi gala, por nuestra cuenta, dijimos, bueno, nosotros qué podemos hacer, qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Y aquí muy pronto hay un par de herramientas que podemos pues simplemente tomar, porque somos ciudadanos y nos corresponden, ¿no? Por un lado están los COPACOS, los comités de participación comunitaria, y por otro lado están los presupuestos participativos. Ujú. Eh, las COPACOS son muy interesantes, son como el puente entre el gobierno de la alcaldía y los vecinos, los comités vecinales. Sus responsabilidades son informar a sus vecinos acerca de las cosas que están ocurriendo, cuál es la ley de participación ciudadana, cuáles son sus derechos, a qué tienen acceso, y por otro lado, informarle a la alcaldía de los problemas o servicios que requiera la ciudadanía. Eso es algo que todos podemos hacer. Ahí está la Ujú. convocatoria. Creo que cierra en 2 semanas el registro. Nada más sería cosa de ir, platicar con los vecinos, reconstruir el tejido social, que también hace mucha falta. Y el otro tema en el que estamos interesados es el tema de los presupuestos participativos. Hicimos un par de asambleas donde convocamos a varios colectivos para que vinieran y pues explicarles un poco cómo está organizada la convocatoria. Y nada, vamos a meter un montón de proyectos participativos para distintas colonias. Vinieron unos de los compañeros que están involucrados en la lucha por el plan de ordenamiento territorial y me contaron, justamente hablando acerca de colonias pobres en medio de colonias ricas, me contaron un caso que está pasando en la colonia Granada. La colonia Granada, en la delegación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, me parece, está junto a Polanco. Está junto a Ujú. Polanco, entre la nueva Polanco, entonces, pero es una colonia popular. Pero precisamente porque es una colonia popular, y porque pues, el territorio que tienen ahí es de una plusvalía enorme, vale muchísimo para los inmobiliarios, están tratando las inmobiliarias de hacer todo lo posible para quitarle su territorio. Entonces, una manera de defenderse por medio de estas herramientas ciudadanas es que los vecinos se organizaron en la colonia Granada para meter un proyecto de presupuesto participativo que les diera acceso a un presupuesto para pagarle una firma legal experta en asuntos de uso territorial y demás. Entonces, ahora cada vez que tienen un problema con las inmobiliarias, de que les ponen un edificio que no es, de que no respetan el uso de suelo, se meten en un terreno que no era de ellos, ya tienen ahí a una firma legal que los puede representar. Y ellos no tienen que aprenderse ninguna ley, ellos no tienen, ahí tienen presupuesto para una firma legal. Pero entonces estábamos pensando en la Cuauhtémoc, por ejemplo, creo que sería bastante útil si tuviéramos una firma legal a la que los vendedores ambulantes pudieran marcar cada vez que llegan los trabajadores de la delegación a quitarlos de las calles, porque no pueden estar ahí. En muchas colonias sería muy útil una defensa legal. Bueno, el presupuesto participativo nos da acceso a este tipo de servicios. Pero en la última asamblea que tuvimos,
La primera fue para conocernos, para plantear esto de vamos a tomar las herramientas ciudadanas que están a nuestra mano y tratar de ir haciendo como un tejido de colectivos que pudieran ayudar en estas situaciones. En la segunda asamblea que hicimos el domingo pasado, se acercaron varios copacos que ya son copacos actualmente, porque les interesa. Me encanta porque se puede ver el relevo generacional. Había un chavo que se llama Pepe, tiene como mi edad, pero es así, experto en la ley de participación ciudadana. Y estaba otra señora, no le pregunté su nombre, pero ya adulta mayor pero expertísima en todos estos asuntos de participación ciudadana. Y ella me dio una perspectiva bien interesante acerca de para qué utilizar los presupuestos participativos. Ella me decía, bueno, ¿tú para qué crees que es el presupuesto participativo? Y viendo que pues, la mayoría de los que han instalado en mi colonia son reencarpetamiento de calles y así, le dije, pues ha de ser para arreglar mi colonia, ¿no? Porque nosotros los vecinos somos los que sabemos mejor qué es lo que le duele a a la colonia. Y ella me decía que no. El presupuesto participativo es más como un domingo. O sea, tu papá te da casa, te da vestido, te da comida, pero al final de la semana una parte de ese presupuesto, que es el mismo, una parte de ese presupuesto te lo da a ti para lo que tú quieras. Para eso deberemos utilizar los presupuestos participativos, organizarnos con nuestros vecinos, preguntarnos qué es lo que nos gustaría que fuera realidad en esta colonia y simplemente hacerlo realidad. Pero bueno, mira, te voy a decir no son míos, pero lo que ha mostrado la literatura que son las limitantes de los presupuestos participativos, porque es muy interesante no caer en esos vicios, porque se puede caer muy Ok, rápido en ciertos vicios. El primero es que de pronto la gente empieza a usar ese dinero para sus fiestas. Entonces, se arma ahí la posada de la colonia, ¿no? Y todo se pone en una peda y todo eso, y entonces yo me pregunto, ¿será ese el mejor uso de los recursos? ¿No? Entonces, como que, o sea, entiendo la lógica de son nuestros y nos los podemos chupar si así queremos, ¿no? Y nos podemos comprar muchos cigarros si así queremos. Entiendo la lógica del domingo, pero digamos que dada la profunda necesidad que se tiene a lo mejor reencarpetamiento, pues de pronto sí, o sea, pues sí vale la pena que con tu domingo, no sé, te compres tus tenis o te compres sabes, como cosas básicas que te pueden ayudar. Entonces creo que sí hay que ser muy cuidadosos con eso, porque incluso de pronto los presupuestos pueden ser mal utilizados. No mal utilizados, pero utilizados en cuestiones que sean como mucho menos pues necesarias, ¿no? Al final del día. Y lo segundo es que fíjate que no estoy segura de que vayamos a poder proteger a los más vulnerables con la ley que tenemos actualmente. ujú, Como yo he mostrado en mucha de mi investigación y en mi propio libro, mucha de la ley en este país desafortunadamente está hecha para favorecer a los más ricos, a los poderosos y a las grandes empresas, en detrimento de la clase media y de los más pobres. Entonces, una ley, por ejemplo, en Granada, que es una colonia de clase media alta, pues claramente los va a apoyar para que ahí no se construyan cosas como, por ejemplo, un edificio para gente pobre, porque ellos van a ir y van a decir, no, aquí el ordenamiento territorial dice que solamente se pueden construir departamentos de 250 metros cuadrados, lo cual de facto en una ciudad como México significa que solo puedes construir departamentos para gente rica, porque ujú. pues nadie va a poder pagar un departamento de 250 metros cuadrados en Granada. Entonces, si nosotros nos empeñamos con jugar con las reglas del juego tal cual existen ahorita, vamos a tener un camino muy limitado. Por ejemplo, o incluso vamos a empoderar a las personas para que utilicen la ley en beneficio de los más ricos. Por ejemplo, si tú quieres proteger a los ambulantes, yo no estoy segura que la ley los vaya a proteger. Yo creo que la ley a quien va a proteger es a los dueños de las casas que van a querer quitarlos y poner ahí sus coches estacionados. Porque, pues, digamos que la informalidad, pues no, o sea, no va a ganar pues contra la legalidad tal cual la entendemos nosotros en las leyes formales, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que hay que ser muy estratégicos cómo utilizamos esas herramientas. Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos hay un fenómeno muy interesante que se llama Not in My Neighborhood, ¿no? Que Ujú, se llama claro. No en mi vecindario, ¿no? Y entonces son señoras organizadas así como en los copacos, haz de cuenta, muy conservadoras, que utilizan la ley
para decir que todo lo que no va a suceder en sus vecindarios, por ejemplo, en mi vecindario no va a haber ambulantes, en mi vecindario no va a haber vagos utilizando el parque en la noche, lo vamos a cerrar. En mi vecindario no va a haber casas para gente pobre porque afean cómo se ven las cosas. En mi vecindario no se va a construir un edificio para dar vivienda social, ¿no? Y como la ley las protege porque ellas son las, no, uno, las que están organizadas y dos, las propietarias. Entonces Ujú. se termina volviendo una ley extremadamente regresiva porque favorece a los propietarios. Mira, por ejemplo, yo no soy propietaria de mi departamento. Entonces, cuando tienen reuniones en mi departamento, no me invitan. Mm. Solo asisten los propietarios. Bueno, eso es tremendamente regresivo, porque la que lo vive soy yo. Sí. No es el dueño que es un millonario que no sé cuántas casas tenga, ¿no? Además de en la que yo vivo. Entonces hay que usar, por supuesto, los copacos, hay que colonizarlos, ¿no? Y hay que tomarlos en nuestras manos, pero también, digamos que pienso que no hay que romantizar esas herramientas, porque al final del día sí vamos a necesitar cambiar la ley. Sí. Eso o sea, no podemos exentar del trabajo grande. Estoy de acuerdo. Veo difícil abusar de esa manera de los presupuestos participativos, porque hay todo un proceso, ¿no? El primer proceso es ver, ok, lo necesitamos, nos alcanza. Si no pasa ese filtro, entonces se desecha. La gran mayoría de las propuestas se desechan, ¿no? El segundo filtro es, ok, si nos alcanza, si es necesario, con quién lo vamos a licitar. Y esas licitaciones generalmente se hacen a puertas cerradas y con el personal de la alcaldía. El Ujú. problema es que este proceso de licitación debería estar vigilado por los copacos, pero como esta herramienta de los copacos no es tan popular y las alcaldías no le dan tanta difusión, entonces los trabajadores de la alcaldía tienen muchísima libertad para poner ahí a la gente de su partido y decir, ah, son simplemente vecinos más, vecinos que me van a ayudar a mí a que le demos la licitación a la empresa de mi compadre. Entonces, es un problema porque muchas veces, si ya tienes a todos los copacos, si tienes a todos tus copacos además decidiendo cuáles son los presupuestos participativos y tú como alcalde puedes decidir cuáles son los presupuestos participativos, entonces lo que terminan haciendo es que el presupuesto bueno, pasan dos cosas. La primera es que con los presupuestos participativos que deberían ser para lo que nosotros queramos, Ujú. se reencarpetan calles, se arreglan luminarias, se arreglan cosas para las que ya hay un presupuesto asignado. Se están ahorrando ese presupuesto. Y la otra cosa que pasa es que cuando hacen obras públicas no dicen esto es de ustedes, no dicen esto es una herramienta ciudadana a la que ustedes accedieron. Lo que dicen es nosotros, el Se alcalde, los le dimos dimos. esto. Ujú. Ajá, nosotros les dimos esto, entonces para las próximas votaciones acuérdense que nosotros hicimos esto. La segunda es sobre la participación ciudadana, ¿no? En la colonia Granada, tengo entendido que es más bien como una colonia popular. Justamente ese es el problema, que están como asediados por las inmobiliarias. Les está pasando un poco lo que le pasó en su tiempo a la cooperativa de vivienda de Palo Alto, que comenzaron las inmobiliarias a comprar terrenos y a desarrollar edificios carísimos para una clase media alta y hicieron todo lo posible por tratar de quitarle su territorio, porque ellos estaban simplemente viviendo ahí y las inmobiliarias querían poner ahí otro edificio para especular con el precio de la vivienda. Se defendieron por sus propios medios, armaron una cooperativa de vivienda y actualmente siguen siendo dueños de su territorio. En Granada inventaron su propia estrategia. Su propia estrategia fue pagarle a un despacho legal para que este despacho legal pudiera meter las impugnaciones y pudiera meter los amparos en contra de las construcciones que se estaban haciendo ahí de facto. Y funciona, porque tienes razón, las leyes de México fueron principalmente escritos por la clase oligarca, ¿no? Pero ha habido un ir y venir entre la población y las leyes. Entonces resulta que hay uso de suelo que está siendo violentado y por lo menos eso se pueden defender, por lo menos el uso de suelo. Tampoco Ujú. creo que sea un asunto de clase, porque mi novia vive en una zona del Estado de México que se llama Lomas de Tecamachalco, donde viven pues pura gente con casas muy grandes. Uno ve esos patios y dice, esto debería ser un parque público. Están enormes, tienen muchísimos servicios. Y aún ahí, los mismos habitantes de Lomas de Tecamachalco no pueden deshacerse de las construcciones ilegales.
no pueden deshacerse del cártel inmobiliario. Tienen un grupo de WhatsApp donde están platicando como todo lo que está pasando en la colonia y hay por lo menos 10 edificios que están construyendo sin uso de suelo y que nadie puede hacer nada al respecto, porque la corrupción al interior del gobierno municipal es tremenda. Digo, solamente aquí en México se hablan, no sé si sea, no, mejor no voy a replicar rumores, pero, pero se sabe que hay un cártel inmobiliario, se sabe que las autoridades están coludidas con los inmobiliarios y lo más triste es que no les pagan también, no les pagan también por violentar el uso de suelo de sus vecinos. Entonces, estoy de acuerdo, vamos a tener que cambiar la ley en algún momento. Yo creo que necesitamos impuestos progresivos para que si tienes una casa no pagues nada, pero que si pagues 100 sea incosteable, de modo que podamos hacer incosteable la especulación inmobiliaria. Pero vamos poco a poco, porque actualmente el principal problema de la Ciudad de México es que no hay tejido social. No hay una organización ciudadana porque los ciudadanos no están hablando entre ellos. Salen Mm. cansadísimos del trabajo, llegan a sus casas y se sientan a ver Netflix porque es todo para lo que les da y porque no pareciera que hay una organización a la cual podamos sumarnos y tener resultados reales. La organización entre ciudadanos en esta etapa se siente un poquito como perder el tiempo, pero no creo que lo sea, porque sí estamos tomando herramientas ciudadanas que nos pertenecen. Pero el primer paso es reconectar a la ciudadanía. O sea, cuando yo entro a mi casa y me encuentro un vecino ahí revisando el correo, hasta se apura, ¿no? Para no saludarme. Entonces, tendríamos que empezar a hablar entre nosotros. ¿Cuáles son nuestros problemas comunes? ¿En qué tenemos problemas? Y esa es la labor del Copaco. Entonces, por eso, tú sabes que nosotros, el Proyecto Migala, aspiramos a un día conformar un partido político para darle como fuerza legislativa a todas estas propuestas para cambiar el país. Pero justo después de uno de estos diálogos con Martí Batres acerca del Proyecto General de Ordenamiento Territorial, fuimos a una conferencia de Lopres acerca del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y pues estábamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Y al final, como en el poscopeo, me puse como a platicar con estos académicos para ver cuál era su opinión al respecto de todas estas propuestas que tenemos. Y yo metiendo hilo para sacar hebra, ¿no? Le decía como, oye, ¿qué piensas de las cooperativas de vivienda? Ah, no, sí, excelente idea, las cooperativas de vivienda son importantes para Ujú, conquistar el derecho a la vivienda. ujú. Oye, ¿qué piensas acerca de los impuestos progresivos para hacer la especulación incosteable? No, sí, estoy completamente de acuerdo porque tenemos que hacer algo para que no se gentrifiquen más nuestras ciudades. Y luego le pregunté, oye, pero ¿tú qué piensas? O sea, para todo esto necesitamos un brazo legislativo. ¿Tú qué piensas acerca de la idea de conformar un partido político? Y me respondió que, mira, sí, excelente idea, pero con mucho cuidado, porque si conformamos un partido político, la conformación de este partido político tiene que incluir la opinión y las visiones de todos estos colectivos. Tiene que ser básicamente el brazo político de esta colectividad y este frente común. Porque si es solamente un color más por el cual votar con otro logo distinto, pues entonces nada más tenemos ahí una banderita que agitar, pero no está cambiando gran cosa. Lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos entre la gente que está defendiendo el colectivo, comunicarnos entre la gente que está defendiendo el territorio, sus recursos, el derecho a la ciudad, comunicarnos entre nosotros y empezar a hacer un frente común. Y a mí me parece que todas estas causas tienen un frente, pues no un enemigo común, pero sí una causa que está haciendo las cosas peores en la ciudad, que es el capital. ¿Cuánto me tarda en decir capitalismo? Ese es el mismo problema. La gente que está defendiendo las 30.000 hectáreas de suelo de conservación tiene el mismo problema que la gente del centro, cuyas colonias están siendo gentrificadas, y tiene el mismo problema que las personas en habitación irregular que se están siendo desplazadas para construir edificios carísimos que nadie va a habitar, que solamente sirven para especular con el valor de la vivienda. Todos ellos tienen el problema de que la ciudad está siendo planeada desde los intereses de las inmobiliarias y el de nadie más. O sea, por eso nos surge una ciudad deliberativa, para que también se escuche nuestra voz de nosotros que sí vivimos aquí y no nada más las voces de los desarrolladores inmobiliarios que no les alcanza el territorio para saciar su ambición. Claro, pero mira, yo pienso que aquí la lucha se debe dar en dos dimensiones. Te voy a decir por qué. Porque por un lado está la dimensión de lo comunitario, que es el copaco, como tú mencionas, inscribirnos, tomarlos, estar ahí. Concuerdo contigo 100% en que no es una pérdida de tiempo, al contrario, es la creación de un tejido social
y con eso tener recursos para resolver problemas del día a día de la comunidad. Eso me parece que es una dimensión. Y Ujú. luego está la segunda dimensión, que es más macro, que es qué está haciendo que existan los cárteles inmobiliarios. O sea, eso no se va a resolver con un presupuesto participativo, eso es más grave, es más estructural. ¿Qué está haciendo que existan los cárteles inmobiliarios? ¿Qué está haciendo que se viole la ley de manera impune? ¿No? Y todo eso nos lleva a la legislación. Por ejemplo, ¿por qué en México es tan difícil construir vivienda vertical ¿sabes? De bajo valor para que la gente pueda vivir en un lugar céntrico en vez de tener que transportarse 2 horas al trabajo? No, Ujú. eso, el problema, o sea, eso existe porque no tenemos codificados bien los usos de suelo. Entonces, tú, por ejemplo, tienes colonias muy céntricas en donde el uso de suelo es de 2 pisos, 3 pisos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que lo más que puedes construir ahí son 3 viviendas, o pon tú 6 viviendas. Cuando tú lo que a lo mejor deberías tener ahí, si es una colonia céntrica, pues son edificios muy altos, de forma que más personas puedan vivir ahí. Es un proceso que le llaman los urbanistas densificación, ¿no? Hay quien está en Ujú. contra de la densificación, quien dice, no, eso no se puede, o eso no está bien, ¿no? Y yo creo que pues ese es un debate ya de política pública, y la política pública se hace pues a partir de las leyes, ¿no? Entonces, Sí, son dos dimensiones de la lucha. Un partido político te ayuda a hacer las dos. Esa es la virtud. Que con un copaco tú no puedes hacer una cosa, ¿no? No no. puedes hacer la segunda dimensión. Pero con un partido político sí puedes hacer ambas. Y sí es cierto que hay mucho trabajo detrás de crear una plataforma, de ponerte de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran trabajo de este país. Mira, fíjate, el gran problema de este país es que los partidos políticos están cooptados por los mismos señores de siempre, las mismas familias políticas de siempre, Ujú. y el resto ya nos hemos acostumbrado como que así se hace política. No es como, pues tú vas, votas, así como guacala, por el menos peor, y te retiras, ¿no? Hasta que te vuelve a llamar el INE a votar otra vez a los 6 años, Sí. ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema. Entonces yo estoy muy entusiasmada, de hecho, del proyecto de Migala que me comentas. Ahora, sobre el plan territorial, fíjate que por ley se supone que todos los municipios deberían tener un plan de desarrollo urbano, pero no lo hacen. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque en el momento en el que tienes un plan de desarrollo urbano, ese plan tú ya lo apruebas y se vuelve vinculante. O sea, se vuelve, Ujú. pues ya es la ley. Y la gente no quiere tener esas leyes, bueno, no la gente, pero los políticos y los desarrolladores no quieren tener esas leyes porque esas leyes los limitarían. Entonces, por ejemplo, ese es uno estábamos platicando hace rato antes de que llegaras de mi texto que se llama, que publiqué en El País, que se llama De un lado del otro. Muchos de los problemas de desigualdad que tú encuentras y que ahí documento en lugares como Playa del Carmen se deben precisamente a que no hubo un plan de desarrollo urbano y la gente llegó y se puso y construyó sus casas donde pudo y como pudo, y al día de hoy llevan 20, 30 años viviendo sin servicios públicos porque pues crearon sus casas en lugares donde no hay acceso a Ujú. nada, en tierra, por ejemplo, federal, o en ejidos que no son de ellos, ¿no? En invasiones. Entonces, eh, el plan urbano ahí por donde tú empezaste, eso es crítico y se debería hacer en los 2.500 municipios de este país. Sí. Pero necesitamos casos de éxito y sobre todo necesitamos organización ciudadana. Tú sabes, llevamos 2 años tratando de conformar un partido político y los primeros pasos es ir creando la base, porque origen es destino, ¿no? Eh, Tenemos un grave problema en México, un grave problema, y es que dos de las herramientas políticas que tienen a su disposición los ciudadanos parecen estar prohibidas. Nuestro desarrollo histórico nos las han prohibido. Por un lado, uno escucha sindicatos. ¿Y qué se imagina? Uh Romero de -huh. Champs, se imaginan el Bester Gordillo, se imaginan sindicatos charros, cuando en realidad la autoorganización de los trabajadores en un sindicato es una de las mejores maneras de mantener, por lo menos que se respeten sus derechos laborales, ¿no? Lo mismo pasa con los partidos políticos. Uno escucha partido político y se imaginan al PAN, se imaginan al PRI, como si esa fuera la única manera de hacer política. Pero Sí, como dices tú en tu libro, las reglas del juego están equivocadas.
Se necesita muchísimo para conformar un partido político en México. Para conformar un partido político se necesitan por lo menos 250,000 firmas y hacer cientos de asambleas con miles de asistentes. Para el momento en el que ya tienes todos estos elementos juntos, ya tienes a una institución controlando más poder del que debería. Entonces, las leyes con las que estamos conformando partidos políticos en México están diseñadas para concentrar muchísimo poder en muy pocas manos. O sea, son Oye, por sí mismas Jorge, oligárquicas. pero eso es para un partido federal, ¿no? Para un partido Pero si federal tú quisieras hacer un partido local, eso es mucho más manejable. se podría, pero entonces estaríamos pensando acerca de hacer 31 partidos locales y cada uno tiene su distinta legislación. Lo consideramos y para la cantidad de gente que somos y la organización que tenemos, nos sale mejor ir creando células en cada estado y luego todos juntos, juntes, trabajar para la conformación del partido nacional. Ya. Eh, pero hay otro problema. Muchos de estos colectivos de cuya participación necesitamos para formar este frente común ya no confían en los partidos políticos y eso es culpa de Morena. Ahí sí culpo a Morena. Porque Morena comenzó con muy altos ideales. Mira, Morena comenzó con una metodología excelente, estaban haciendo conversatorios, Ujú. invitaban académicos, estaba muy chingón, hablaban, estaban aprendiendo juntos acerca, de ahí vienen todas estas promesas que nos hace la Constitución y que ahora no nos quieren cumplir, la ciudad deliberativa, el derecho a la ciudad, todas estas palabras bonitas vienen de esa época. Pero, ¿qué pasa? Una vez más, las reglas están mal diseñadas, porque una vez que, ok, tú metes tu carta de intención para conformar un partido político y te dan un año para conseguir las firmas, armar las asambleas y finalmente te dan un registro. Para cuando Ujú. tienes el registro, tienes un año para prepararte para las siguientes elecciones y en esas elecciones te vas a jugar el registro que acabas de obtener. Entonces en esas elecciones tienes que obtener tu primer 3%. ¿Y qué Ujú. pasó? Pasó que todos estos académicos, pasó que todos estos activistas, colectivos y demás no fueron llamados para las elecciones. Le dieron las candidaturas al hijo del diputado, al hijo del empresario, a la gente que podía traerles más votos, ¿no? Entonces toda esta gente se siente muy traicionada, en especial en Morelos. En Morelos, Samir Flores estaba en contra de la hidroeléctrica. El colectivo de Samir Flores participó de la conformación de Morena. El colectivo de Samir Flores ayudó a Andrés Manuel López Obrador a llegar al poder. ¿Y qué pasó? Llegó al poder, desconocieron esta lucha en contra de la hidroeléctrica y semanas más tarde Samir Flores estaba muerto. Entonces ahora, cuando nos acercamos a los colectivos de Morelos a decirles, oigan, tenemos las más nobles intenciones de conformar un partido político que pueda cambiar la realidad de este país, nos van a decir, mira cómo acabó Samir. Ya no Mm. confiamos en el proyecto de partido político. Por eso creo que como Migala no nos toca plantear un modelo de país, como, nosotros creemos que el país tiene que ser así. Porque seamos bien honestos, somos chilangos, no sabemos cómo funciona el país, no hemos viajado lo suficiente, no hemos hablado con la suficiente gente, pero sí hemos conocido en esta lucha a un montón de colectivos y un montón de activistas que ojalá tuvieran el micrófono que tenemos nosotros, porque llevan décadas estudiando el territorio, defendiendo sus causas. Yo quiero hacer un partido para ellos, para ellas, para toda esa gente que está defendiendo el territorio a pequeña escala. Ellos son expertos en su rincón del país, ellos saben exactamente cuáles son las herramientas legales para defenderlo y lo único que necesitan es visibilidad, porque estamos en una etapa de la política hiperrealidad en la que las autoridades no hacen su trabajo si no se visibiliza. Si no se vuelve viral un crimen, entonces la fiscalía no actúa. Si no se hace viral la represión que recibieron los compañeros de Xochimilco, entonces no echan para atrás el plan de ordenamiento territorial. Entonces, hemos llegado a dos diagnósticos. Ujú. Antes de todas estas herramientas, porque sí las vamos a necesitar, pero antes de todas estas herramientas necesitamos tejido social y visibilidad. Tejido social para que los vecinos hablen entre sí y platiquen acerca de qué necesitan y visibilidad para que otras personas se den cuenta de qué está en juego. Apenas fuimos a Huixquilucan, donde hay un pueblo originario que se llama Ignacio Allende. Es un pueblo originario donde desde hace 100 años la comunidad administra su propia agua. Desde hace 100 Ujú. años, como tienen acceso al bosque y a sus manantiales, ellos entuban el agua y la filtran y la distribuyen.
Han llegado observadores internacionales a revisar la calidad del agua. Es mejor que el agua de Bonafont, incluso, es buenísima. Y sin ayuda del gobierno y sin ayuda de las empresas, simplemente a través del tequio, simplemente a través de una organización horizontal y democrática. ¿Qué pasa? Pues pasa que el desarrollo histórico de esta comunidad, de este pueblo originario, ha llevado a mucha gente de este pueblo a trabajar en el ayuntamiento y en el ayuntamiento desde hace ya muchos, muchos años gobiernan Enrique Vargas y su dinastía. Ahorita creo que está su esposa gobernando. Entonces, pues él no vive en el pueblo. Él no sabe lo que necesita ese pueblo. Lo que él sí sabe es que quiere poner un pozo justo a un lado de donde está este pueblo para quitarles su agua. Entonces, para ganarse fíjate nada más, por favor, si hay alguien de la INA, porque ya metimos un par de denuncias y nadie quiere hacer nada al respecto. Ahí en este pueblo de Ignacio Allende hay un par de basamientos piramidales otomíes que existen desde antes de que llegara Cristóbal Colón a América. Estos basamentos piramidales deberían estar siendo cuidados por la INA, pero no lo están haciendo. Y lo que está pasando es que Quique Vargas está avanzando la construcción de una capilla católica encima de los basamentos piramidales, como si esto fuera el siglo XV otra vez. Entonces, si no le damos visibilidad a todas estas causas y a todas estas luchas, no se va a hacer nada. Va a seguir ganando el capital, se va a seguir imponiendo la voluntad de los políticos que ya tienen huestes compradas, pero no podemos darles visibilidad si no hacemos primero un tejido social saludable. Fuimos a la fiesta de los 100 años de la organización de agua de este pueblo que se llama Ignacio Allende y me llamó muchísimo la atención que había muy poca gente en la celebración. Y luego salías a las calles y estaba la gente pues lavando su carro, estaban tomando agua y te decías, es que todos ellos beben de esta agua, todos ellos dependen de esta infraestructura. ¿Por qué no está en su día a día pues por lo menos el ritual de vamos a cuidar esta organización? Ujú. Entonces, Bueno, sí, eso, estoy de de eso acuerdo. somos culpables todos, te voy a decir por qué. Sí, Porque el agua, por ejemplo, en México, el agua es un bien que supuestamente deben administrar y llevar, o sea, es mandato de los municipios. Entonces, en realidad, el agua es algo muy cercano a nosotros, muy cercano. O sea, no es algo que resuelva López Obrador o que no, resuelva Claudia Sheinbaum o que resuelva tu gobernador. Es algo que resuelve el gobierno local. Y el gobierno local resuelve muchas cosas. Entonces, yo creo que ese es el gran espacio, ¿eh? O sea, el gran espacio no es como que, es ser diputado, ser senador, ser presidente, ser gobernador. El gran espacio de influencia más importante para este país es la política local, es ser síndico, es ser presidente municipal, porque muchos de los más grandes servicios públicos que se otorgan en este país son municipales. El agua, el drenaje, no, el drenaje no, pero el agua sí, ahora no recuerdo todo, pero el alumbrado, o sea, tú ve así, abre tu constitución y te darás cuenta, porque es muy impresionante cómo el municipio, que es el gobierno más, pues más precario, es también el más importante en muchos aspectos. sí, por eso estamos Oye, animando a la gente a repolitizarse, oye, Jovi, porque, sí, sí, quiero hacerte una última pregunta porque vamos a cerrar como en unos minutos, pero todo se va a quedar grabado para los que nos están preguntando. perfecto. Pero dime una cosa, ¿tú cómo piensas, dado lo que mencionas, que la gente ya dejó de creer en los partidos políticos, ¿tú qué piensas que se puede hacer ahí? Porque cuando tú te acercas y les dices, no, yo sí soy el bueno, pues ya no te van a creer. Y cuando les Mm, digas, no, pues hay que juntar firmas, ya no van a querer firmar. Entonces, ¿tú qué crees que se puede hacer ahí? Creo que tenemos que predicar con el ejemplo. Y, o sea, podemos prometer, ¿no? Vamos a arreglar México. Bueno, sí, pero una promesa no cuesta nada. Lo que estamos intentando ahora es, primero, tomar estas herramientas ciudadanas que están a nuestra mano y ver qué podemos hacer, porque ni siquiera nosotros sabemos. ¿Qué tal que somos pésimos en la administración pública? Bueno, lo vamos a averiguar, pero sobre todo nos gustaría facilitarle a los ciudadanos la toma de estos instrumentos ciudadanos, porque nosotros somos activos 100 en la Ciudad de México. No nos da para tomar todos estos instrumentos. Lo que necesitamos es que más gente se entere, que más gente se sume y que más gente se dedique a, como tú dices, a hacer política en la zona local.
como decía Voltaire, vamos a cuidar de nuestro jardín. Y si cada quien cuida de su jardín, entonces vamos a tener un buen bosque. Sí tenemos planes para partido político. Si tenemos suerte, en 2025 vamos a competir por el registro, pero no nos va a dar si no tenemos esta organización local primero. Y como dije, origen es destino. Una de las responsabilidades de las Copacos es organizar asambleas, pero hay mucho tipo de asambleas. Hay unas asambleas que son un señor es el único que sabe y es el único que toca los temas y al final le dice a la gente cómo votar. El modelo de asamblea que nosotros estamos promoviendo es un modelo de asamblea horizontal y democrático, que además es muy simple, se puede instaurar en cualquiera de los lugares donde lleguemos a ser copacos. Entonces, este domingo no va a haber, pero para el próximo domingo vamos a tener otra asamblea entre colectivos, ya no para ver los temas de presupuestos participativos que se acaban esta semana. No, no es cierto. Dieron prórroga para meter presupuestos participativos hasta el 20. Pero vamos a ver el tema de las Copacos para vigilar que estos presupuestos participativos sí se cumplan. Entonces, como Sí, ciudadanos, si están en sus casas y hay algo de su colonia que ustedes dicen, uta, si tan solamente pudiéramos arreglar esto. Bueno, métanse a la página del ISM, donde están todas las bases para meter los presupuestos participativos. Y ahí mismo es un proceso muy fácil. Hay que llenar un formulario. La mitad de los datos se llenan solos con su distrito electoral. Ahí les dice cuál es su nombre, dónde viven y demás. Y nada, participen, participen. muy bien. Pues sí, en efecto, me encanta. Yo también me voy a meter a ver qué hay, cuáles son los copacos que hay por mi casa. Y oye, Hobbit, pues no dejemos pasar tanto tiempo sin que vuelva a haber una conversación, ¿no? Porque nos fuimos como varios meses sin platicar. Sí, es cierto, Entonces, varios que se repita meses. pronto. Que Estoy se de acuerdo. repita pronto y gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, Miguel la seguirá en ese camino y yo aquí. Así que, pues, aquí nos vemos. Oye, Viri, Bye. ¿cuándo le Dime. caes una de las asambleas? Tú dime, yo voy cuando quieras. Mándame un mensaje y nos ponemos de Va, acuerdo. Pero voy feliz cuando quieras. va. Un último Sale. mensaje, nuestro canal hermano, El Pasquín, hoy va a ceder su espacio por motivo del 8M a las chavas del Partido Migala. Entonces, si quieren ver las noticias de la semana, pero con perspectiva de género, ahí en el canal del Pasquín, en YouTube, ahí están las chavas. Súper padre. Bueno, Muchas gracias los por la veremos. invitación, Viri. Al contrario, bye. Gracias por venir. Bye.